como que le roban la inspiración a uno, a ustedes. Bueno, entonces, eso podemos entender con la definición que nos da el autor, el profesional Ramón Sánchez Medal. Bueno, para el maestro Federico Puig Peña, es aquel por cuya virtud dos o más personas, usted ya estudió perfectamente el decreto ley 106, sabe que hay persona individual y persona jurídica. Entonces, para Federico Puig Peña, es aquel cuya virtud dos o más personas se comprometen a celebrar en un plazo cierto, determinado, contrato que por el momento no quieren o no pueden estipular. Bueno, en el decreto ley 106, en el artículo 1674, se puede asumir por contrato de promesa la obligación de celebrar un contrato a futuro. Eso es lo que está regulado en nuestro decreto ley 106. Pero, ¿cuál es la naturaleza jurídica del contrato de compraventa, de la promesa? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la promesa? Entonces, para algunos autores, comparto que es un contrato preparatorio, porque si A le quiere comprar una casa a B y solo tiene 500,000 quetzales y B se la está vendiendo en 2 millones de quetzales, en esa promesa de compraventa puede establecerse que se va a pagar ese 1.5 millones, digámoslo así, en un año. Y que si no se paga ese 1.5 millones en un año, los 500,000 quetzales que se dieron anticipo son objeto de arras y ahí se terminó todo porque no cumplió con la obligación. Entonces, la naturaleza jurídica es un contrato preparatorio cuya finalidad es preparar un contrato a futuro. Entre las características de la promesa, se recuerdan que les dije que teníamos que tener claro estas características por lo regular que lleva la mayoría de contratos y que es de aprendizaje obligatorio para ustedes, porque en el privado les pueden hacer la pregunta. Dígame, estudiante, ¿cuáles son las características de la promesa? Entonces, ¿es principal, es bilateral, es oneroso, es consensual o formal? Ah, perfecto. ¿Y los elementos? Ah, fíjese que los elementos personales son el promitente, se denomina promitente vendedor y promitente comprador. ¿Y quiénes son los promitentes? Son las personas con capacidad para obligarse, quienes pueden celebrar contrato de promesa. Entonces, ¿quiénes pueden celebrar contrato de promesa? ¿Quiénes pueden celebrar contrato de promesa? El menor de edad debe de contar con autorización judicial para la promesa o bien para el contrato futuro, como se le puede denominar, para la promesa o contrato futuro, que digámoslo así, que es un sinónimo, ¿verdad? El menor de edad. Las personas jurídicas deben de tener autorización específica, lo que yo les comentaba hace un momento. O sea, debe de tener la autorización de los socios en asamblea, ya sea extraordinaria, y presentarle a usted, notario, el punto certificado. Porque si usted va a comprar, ahorita que es estudiante, si usted va a comprar va a firmar una promesa de compraventa de un bien mueble y le dan la minuta, le dicen, mira, aquí está, la está vendiendo la entidad tal y tal y tal, y aquí está su gerente general, y comparece. Sí, pero usted lee el contrato. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Cuando la asamblea está autorizando al representante legal para poder firmar la promesa.
Pero como usted es estudiante de Derecho y usted sabe y es chispudo, entonces debe de saber cómo se llama la entidad. Pone atención, escucha y pilas, se va al registro mercantil, porque es su dinero, o es el dinero de su familiar, o el dinero de un vecino, o alguien que le pidió alguna asesoría. Entonces tiene que ir al registro mercantil y verificar que la entidad, que la sociedad anónima, la cooperativa o cualquier otra entidad, para empezar, que esté activa. Uno. Dos, tiene que verificar en el registro mercantil que la persona que aparece ahí, ya sea gerente, presidente del consejo de administración o el representante legal administrador único, esté inscrito y su nombramiento esté vigente, ¿verdad? Porque si no, rápido le va a entrar una nulidad. Bueno, entre los elementos están el elemento real, la celebración del contrato a futuro. Ese es el elemento real, la celebración del contrato a futuro. Entonces, cualquier contrato cuya naturaleza lo permita, como por ejemplo la compraventa, el arrendamiento con opción a compra, o el propio arrendamiento, el comodato. Entonces, bueno, entre los elementos formales tenemos que tomar de base en el artículo 1575. ¿Se recuerdan que hablamos la segunda clase, creo que fue? Porque entre los elementos formales yo puedo hacer una promesa en hojas bond. Nadie, solo con la manita, sí, no, por favor, ¿oyeron? La pregunta es directa a ustedes. Puedo hacer una promesa de 500,000 quetzales, de 2 millones, y estoy dando 500,000 quetzales en hojas bond? El artículo 1575 establece, entre los elementos formales que tiene todo documento o las modalidades de la compraventa, establece que debe ser por escrito los contratos con un valor mayor de 300 quetzales. Los contratos que deban inscribirse constarán en escritura pública. Lógico, yo sí quiero que se inscriba la promesa. Y si después este viene, me promete a mí, le promete a B, le promete a C, pasa, señores, hay mucho pícaro en la calle, así que hay que estar chispudo. Bueno, debe otorgarse la misma forma requerida para el contrato definitivo. Entonces, en protocolo, la promesa, en hojas de protocolo, cuando se materializa el contrato definitivo, que es la compraventa. Bueno, tenemos que ver también lo que es lo relacionado a los impuestos. Una promesa de compraventa, de acuerdo al artículo 5, inciso 16 del decreto 37-92, paga 50 quetzales de impuesto en timbre fiscal para su inscripción en el registro general de la propiedad. Entre los elementos accidentales de la promesa, podemos toparnos con el plazo. Mucha atención, señores, entre estos elementos accidentales. ¿Por qué razón? Porque el artículo 1681 establece que el plazo de la promesa no podrá exceder de 2 años para bienes inmuebles y 1 año para bienes muebles. Así que si yo voy a comprar un carro, si mi cliente le va a vender un carro a fulano de tal y fulano de tal le dice, mira, vendémelo en 2 años, usted le tiene que hacer la observación del artículo 1681, que para bienes inmuebles no puede exceder de 2 años y para bienes muebles de 1 año. Artículo 1681. Bueno, no hay próloga de la promesa. Mire, y le ponemos una cláusula para prorrogar, pero como uno se encuentra de todo en esta vida a ustedes y a veces se encuentra un notario que no controla, le dice, es sencillo, Lick, póngale ahí la cláusula para prorrogar. No se puede, señor, no se puede, no hay prórroga del contrato de promesa, punto y aparte. Entonces podemos hacer otro nuevo contrato, eso sí, y así de forma sucesiva. Entre estos elementos accidentales encontramos la condición, que puede sujetarse a condición. Ah, sí. ¿Por qué? Fíjate que yo voy a comprar una casa que vale 2 millones de quetzales, tengo 500,000 quetzales, pero fíjate que yo hablé con el corredor del banco
y me dice que si yo tengo la promesa y que si presento la promesa en el banco, ellos me van a prestar a mí 1.5 millones, pero que el proceso se lleva como 4 o 6 meses. Entonces, yo al tener el dinero, cuando el banco me lo da, yo te lo pago a ti y ahí está. Entonces, yo hipoteco la casa al banco, yo quedo pagándole al banco, ya no a tu persona. Y si no le dan el dinero, y si el corredor o este que pone créditos es nuevo y se confundió, porque pasa, señores, de todo pasa en esta vida. Entonces, entre los elementos accidentales, entre otros los elementos accidentales está la condición, que puede sujetarse a condición siempre que no exceda del plazo legal, ¿verdad? Entre otro elemento accidental, tenemos que ver lo que les comenté hace un momento, que son las arras, artículo 1442 y artículo 1684 del Código Civil. Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituye el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la no materialización, inejecución, siempre que medie culpa y si el incumplimiento procediere de quien las recibió. Este deberá restituir el doble de lo que hubiese recibido. Entonces, para materializar, para redactar esa cláusula de arras o esa cláusula penalizadora, usted tiene que tomar como base estos dos artículos, el 1442 y el 1684, ¿verdad? Pero como recuerde que cuando usted redacta, usted le da forma a la voluntad de A y B. Nos podemos salir entonces del contexto de los artículos, de preferencia no, pero ¿qué es un contrato? Son acuerdos de voluntad. ¿Puede salirse? Sí, puede salirse un poco, ¿verdad? Bueno, el incumplimiento y las arras. El incumplimiento imputable al que entregó las arras las pierde en beneficio de la otra parte y cubre los daños y perjuicios. Di 500,000 quetzales, nunca me dio el dinero el banco, el corredor aquí, el corredor allá. Entonces pensé que me lo iban a dar una cooperativa, pensé que me iban a dar y me quedé con los brazos cruzados y di 500 y de arras eran 300. Solo me volvieron dos y perdí 300. Hay que tener mucho cuidado, señores. Bueno, entonces, como les digo, el incumplimiento es imputable al que recibió las arras de, disculpe, el incumplimiento imputable al que recibió las arras, devolverlas dobladas a quien las entregó. Porque si el incumplimiento es del que no entregó la casa, del que ya tengo el 1.5 y ahora no quiere firmar por X o Y razón, entonces podemos establecer en esa cláusula de las arras o esa cláusula penalizadora que si yo tengo 300 en arras, él me tiene que devolver 600, ¿verdad? Y se recuerdan que es acuerdo de voluntades. El incumplimiento no imputable a ninguna de las partes, como lo que sucedió con el código, a ustedes, las cosas vuelven al estado que tenían antes y el que recibió las arras las devuelve. Bueno, como les decía, esta cláusula de las arras o la cláusula penalizadora, la observancia obligatoria del artículo 1436 y el 1685 del Código Civil, ¿verdad? La cláusula indemnizatoria podría estipular el pago de una multa contractual para el caso de incumplimiento, cesa la obligación de celebrar el contrato prometido, salvo que se haya pactado expresamente lo contrario. Efectos. El efecto natural es obligar a las partes a la celebración del contrato definitivo, de modo que al otorgarse el contrato prometido, se cumplen las obligaciones previstas en el contrato de promesa y este se agotó y deja de surtir efectos. Entre sus clasificaciones, unilateral, según el artículo 1675, si la obligación recae únicamente
sobre una de las partes contratantes, bilateral, de acuerdo al artículo 1587, si ambas partes se obligan recíprocamente. Bueno, entre las obligaciones posteriores del contrato de promesa, tenemos que razonar el testimonio que se puso a la vista donde se acredita que el promitente vendedor es propietario del inmueble o del mueble que se está dando en promesa. También trasladar el testimonio especial de esa promesa dentro de los 25 días hábiles siguientes al haber otorgado el contrato. El testimonio, o como algunas personas le denominan, el primer testimonio, disculpe, el cual se presenta al registro general de la propiedad si se trata de bien inmueble o al registro de garantías inmobiliarias si se trata de bien mueble. Se pagan los impuestos. Entonces, vamos. Y el otro es el impuesto del testimonio especial que cubre, que se cubre con timbres notariales, ¿va ustedes? Que es el 2 por millar sobre el valor del contrato, es decir, 2 quetzales por cada 1000 quetzales. Entonces, si la promesa es de 2 millones, entonces hay un techo, ¿verdad? Que el máximo a pagar son 300 quetzales. Bueno, el testimonio, primer testimonio, este debe de llevar un timbre de 50 quetzales, con lo que se cubre el impuesto de un timbre de 50, con lo que se cubre el impuesto, un timbre fiscal de 50 quetzales. Dos de 25, Nico. ¿Perdón? Serían dos fiscales de 25. Sí, disculpa, 2 de 25 es cierto que no es de 50. Disculpa. Gracias por la observación. Con gusto, Bueno, Nico. vamos a ver que quedaron 3 todavía. Te lo voy a terminar de ingresar. Eso es el contrato de promesa. Contrato de promesa de bien mueble o contrato de promesa de bien inmueble. Son pocos los artículos, pero usted tiene que estar, como dicen por ahí, ¿verdad? Avispa, porque hay veces que llega el cliente a sede notarial, usted tiene a su cliente, porque su cliente va a ser el que va a comprar. Y él es el que le delega la confianza a usted, porque lo conoce, ¿verdad? O a veces dice, mira, me sale muy caro contratar a un notario para que me acompañe esto o lo otro, dice que lo tenemos que hacer en la oficina de tal, pero vos estás estudiando derecho, le dicen a uno, a ustedes. Entonces, acompáñame, llévame. Y uno, pues, tiene que saber utilizar las palabras correctas para hacerle el conocimiento al profesional. Recuerden, no se trata de chocar, ¿verdad? Son acuerdos de voluntades y entre colegas no se trata de chocar. Lamentablemente, hay quienes les gusta mucho el choque. Lamentablemente, hay quienes son un poquito abusivos, ¿verdad? Y quieren hacer su voluntad. No, si quiere, hagámoslo en hojas bond. Aquí, porque mire, yo quiero acostumbrar a hacerlo, hablé con mi cliente, bueno, si quiere lo hacemos así, si no, no se hace el negocio. Uno tiene la ética, uno le tiene que hablar a su cliente. Mire, distinguido señor, fíjese que las consecuencias son estas. Y lo que podría pasar es que usted viene y pierde su dinerito, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera de llegar a un acuerdo. Y si el abogado, porque a veces eso sucede, ¿verdad? El promitente vendedor pone su abogado. Y si el abogado pues quiere cobrar unos centavitos más, pues habría que pagárselo, pero que se hagan hojas de protocolo, que se pague el impuesto, los 50 quetzales, que se inscriba en el registro, ya sea de la propiedad o de garantías mobiliarias, ¿verdad? Hay que hacer las observaciones, ¿verdad?
Y si el cliente no quiere, pues no quiere, va ustedes. Pero uno cobra por la asesoría. Por eso es que uno cobra. Observaciones, preguntas, alguna experiencia, Yo tal por vez, Lick, favor. tal vez solo como experiencia, me pasó una situación similar con la que usted explica, que acompañé a unos familiares a firmar un contrato de arrendamiento. El tema es de que el abogado de la otra parte dijo que tenían que pagar los gastos de escrituralización y el arancel de la inscripción del contrato en el registro de la propiedad. Ya pasaron más de 8 meses, nunca escribieron el contrato, solo le sacaron el dinero de lo que se iba a cobrar de honorarios en el registro, que eran como 3.500, y hasta la fecha nunca lo inscribieron ni devolvieron el dinero, nada. Sí, lamentablemente, fíjese, mi estimado Giancarlo, que lamentablemente pasa. Y pasa porque a veces la persona viene, cobra, se echa el dinerito a la bolsa, ya no termina el trabajo, o por andar corriendo. Hay que tener cuidado con la ansiedad, señores. O por andar corriendo, ansiosa la persona, no redactó bien su instrumento, no redactó bien su instrumento, y entonces el registro de la propiedad no se lo inscribe. Para los que estén, para todos, para todos, para todos, por favor descargar las guías registrales del Registro General de la Propiedad. Por favor, para todos. Porque fíjese, Giancarlo, que si usted va a inscribir un local comercial, el arrendamiento de un local comercial, que no estamos viendo el arrendamiento, ¿va, señores? Solo es por en el registro de la propiedad, el registro en las guías registrales tiene los parámetros que tiene que llevar su instrumento público. Y si no van esos, no se lo inscriben. Sí, lo Entonces, rechazo. se lo rechazan, ¿verdad? Bueno, ahí nos quedamos. Carmen Lucía del Rosario, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Solo tenía una duda. ¿A usted le ha pasado, se ha dado el caso en el cual el promitente comprador haya dado las arras, no se haya dado el negocio y el promitente comprador no haya querido devolver las arras por motivo de que ya se las gastó, que simplemente no quiere devolverlas? Mm, Fíjese, estimada dama, que no. Pero si se me llegara a dar el caso, sé la salida. Sí. Entonces, la respuesta es que no, pero sí sé cuál es la salida. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué pasaría? Le hago una pregunta a usted. ¿Qué pasaría si su cliente termina de dar el dinero dentro del plazo establecido y el promitente vendedor no le quiere firmar la escritura a su cliente? ¿Qué piensa usted cuál podría ser la salida? Tal vez por la vía judicial. Sí, lógico, pero ¿cuál es? ¿Qué presentaría usted? Un juicio de conocimiento para que obliguen a esta persona, o no sé si el contrato de promesa de compraventa como tal cuenta como algún título No, para... lo primero, es un juicio de conocimiento. Ustedes ya recibieron procesal civil y se recuerdan que ahí está la obligación de dar, hacer, escriturar, ¿verdad? Una ejecución especial. Exactamente. Entonces, el legislador, pues desde, bueno, los libros, la historia, la experiencia, el derecho comparado, ha enriquecido mucho lo que es América Latina, ¿verdad? Entonces hemos tomado pues prácticamente nuestro código civiles. Hay que leer a Brañas, ¿verdad? Es una copia del código francés, pero tenemos muchas, muchas, muchas figuras europeas, como está en España y en Francia. Y estos juicios de conocimiento están allí. Entonces siempre hay salida, estimada Carmen, ¿verdad? Siempre hay salida. ¿Alguien más?
Sí, por favor, Astrid. Gracias, Liz. Buenas noches. Yo tengo una duda. Vi con un familiar que acaban de adquirir una vivienda en un proyecto residencial y como no están casados todavía, les pidieron un contrato de promesa de compra-venta. ¿Este también entra a lo que estamos viendo ahorita o eso sería otro leak? No, estimada Astrid, usted sabe perfecto. Tenía que haber puesto más atención y llevar la lectura de los artículos. Es lo que estamos viendo, Astrid. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Por eso yo Ahora, decía, hay solo que una tener cosa. mucho cuidado porque a veces estas personas le dicen a usted, vamos a firmar un contrato de promesa, pero hay mucho pícaro, lo que da es un formulario, como si fuera contrato de adhesión. Eso es en el área mercantil, eso no es aquí. O hay veces que lo hacen en documento privado. Por eso yo decía, la persona que va a comparecer, uno tiene que ser, máximo que uno esté estudiando ciencias jurídicas y sociales, uno le tiene que decir a la persona, mira, bueno, ¿y me puedes mandar el documento que vamos a firmar? Ah, mire, que nos decía, aquí está, por lo regular le mandan a uno la minuta. Entonces ahí uno ya ve si es una entidad, posiblemente eso hasta, una entidad que uno va al registro mercantil, verifica el nombre de la entidad, verifica quién es el administrador o representante, verifica si está inscrito el que, el que va a comparecer o el que comparece en su contrato, Astrid, verifica si esa persona está inscrita en el registro mercantil. Ah, y si está inscrita, ¿de qué forma está inscrita? Entonces, en el registro mercantil usted llega a la ventanilla, dice el nombre de la entidad, le dan y le preguntan, ¿qué es lo que quiere? Quiero la escritura de constitución, quiero el último nombramiento representante de este. Entonces, verifico si él es el representante legal y en la escritura de constitución verifico y trato la manera de ubicar la cláusula donde la entidad pueda enajenar, que su objeto social sea el de vender bienes inmuebles y la forma de venderlo. Pero siga, Astrid, por favor, lo escucho. Gracias, Lick. Ahora tengo otra duda. Como creo que tiene un plazo de un año, ¿qué pasaría si al vencer ese plazo de un año estas personas no se casan? ¿Qué pasa con el contrato? Repítamela nuevamente. ¿Cómo así? Le dieron en promesa a dos personas que no están casadas. Sí, no están casadas, pero como pues ambos quieren como que resguardar, digámoslo, la parte que va a dar cada uno del enganche, entonces hicieron ese contrato. El contrato es por un año. ¿Qué pasa si al transcurrir el tiempo ellos no se casan en ese tiempo? Puede ser que es que lo alarguen un poquito más. ¿Se modifica o nada más se vuelve a crear otro contrato? No, pone mucha atención. Yo dije que los contratos, las promesas de bienes inmuebles, 2 años. De bienes muebles, 1 año. No lo digo yo, ya está establecido en el Código Civil. Punto 1. Punto 2. Yo escucho que le dieron en promesa a dos personas, un varón y una mujer. A ellos les dieron en promesa. O sea, hay un acuerdo de voluntades que estas dos personas tienen que cumplir esa obligación en determinado plazo, en 1 año. Pero independientemente si están o no están casadas, porque si estas dos personas cumplen en un año ese acuerdo de voluntades, entonces la entidad le tiene que trasladar el dominio a estas dos personas. Y estas dos personas vendrían siendo copropietarios de este inmueble. O sea, porque yo entiendo que estas dos personas comparecieron, así es Astrid, en la promesa, Sí, Lick, así es. o solo Es compareció correcto. uno. No, ambos Ah, vaya. compraron un bien Entonces, y los dos. si se cumple la condición, si estas dos personas cumplen la condición en 1 año, la entidad tiene que trasladarles a estas dos personas los derechos.
los derechos. Y ellos terminan siendo copropietarios del inmueble. O sea, cada uno tendría que tener el 50% de ese inmueble, independientemente si están o se vayan a casar. Y si ellos se van a casar, habría que ver por qué régimen se van a casar. Pero se entendería que antes del matrimonio, ellos ya son copropietarios del inmueble. Ok, muchas gracias, Lick. Sí, sí. Pero si no me la plantea cuando estamos ahí en clases, es algo que pudiéramos ampliar un poquito más. Y si es personal, también yo le respondo. Con mucho gusto, Astrid. Gracias, Lick, muy Claro que sí. amable. Bueno, ¿alguien más? Miren, señores, hay que preguntar. Hay que preguntar. Es para toda la vida. De veras, como decía un catedrático, por ahí no van a andar en la calle. Y es que ya recibieron derecho notarial. ¿Y quién te dio derecho notarial? Entonces no te enseñó nada. No, lo que pasa es que tampoco ustedes preguntan. Bueno, Sandra, Patricia, por favor. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo 3 consultas. Fíjese que yo trabajo pues, un poquito en el tema legal y, Excelente. y yo trabajo en el tema de contratos de arrendamiento, pero me surge Arrendamiento. de arrendamiento, sí, de arrendamiento. Pero yo tengo, como usted dijo, yo creo que al final preguntamos para salir de dudas y para aprender. Y si mi pregunta es tonta, pues prefiero salir de dudas y quedarme con la duda. No, no hay ninguna pregunta tonta, señorita. Gracias, Lick. La primera pregunta, yo sé que al término de un plazo de los contratos, cuando se pasan de 3 años o un poquito más, deben ser inscritos. Y que cualquiera de las partes, en este caso el arrendatario o si arrendatario o nosotros que arrendamos, podemos solicitar que el contrato sea inscrito. Esa es una duda que yo tengo. ¿No? ¿Dónde está establecido en el código? Para empezar. Estamos Fíjese hablando de un que contrato de arrendamiento, ¿ah? sí, yo lo busqué en Que no es bien el el caso. civil. Tratemos la manera de preguntar las cuestiones de la promesa. Y si no, allá, cuando esté en una universidad, si hay alguna duda de otro contrato, con mucho gusto. Ya. Yo se las evacúo personalmente, con mucho gusto. Bueno, Pero ya empezamos, Sandra, ahora démosle. Entonces, no, Sandra, si yo vengo, firmo un contrato de arrendamiento, lo correcto es inscribirlo en el registro de la propiedad. Hay veces que no se inscriben, porque recuerda que son acuerdos de voluntad, porque tanto el arrendante como el arrendatario, el arrendante le dice, mira, fíjate que, un ejemplo, ¿verdad? El apartamento es chiquito, solo cabe una cama y mira, te lo arrendo en 1,500, 2,000 quetzales al mes. Vaya, mira, anda con el notario viene y como que muerde un poco fuerte, va, y dice, mira, yo te cobro 2,500 por el contrato. Ay, Dios, dice uno, porque lo tengo que inscribir, va, y si no lo inscribís, ven, ayúdale, Nick, por favor, después vamos a firmarlo. Entonces, va, de acuerdo, pues, acuerdo, ha hablado, arrendante y arrendario, ¿verdad? Entonces, posiblemente el abogado le baja los honorarios de la inscripción del registro de la propiedad, pero no establece directamente un plazo para inscribir el contrato de arrendamiento, Sandra, ¿verdad? Sí se debe de inscribir. Por eso yo les dije hace un momento, Sandra, es importante descargar las guías registrales y ver lo relacionado al arrendamiento, los parámetros y los requisitos que establecen las guías registrales, el registro de la propiedad. Entonces, la pregunta aquí era si se inscribía o no a los 3 años, decía usted. No, en el tema del plazo, cuando los plazos son de 10, 5, 15, 20 años, yo tengo entendido, Lee, que se deben de inscribir o es una obligación en este caso. Sí, la obligación es inscribir el contrato de arrendamiento. Por el tema del plazo.
¿no? La obligación es inscribir el contrato de arrendamiento, pero no le dice, usted va a inscribir el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad únicamente los que pasen de 3 años. No, o sea, yo sé que No, al final todos son inscritos, o sea, todos deben inscribirse, ¿vale? O sea, todos los contratos. Pero mi ajá. pregunta es, en cuanto al plazo, si un contrato, bueno, no hablemos de arrendamiento, X contrato, al pasar cierta cantidad de años, se vuelve una obligación que se deben inscribir sí o sí. No, la obligación es, por eso vimos la solemnidad de los contratos, Ajá, los formales, ¿verdad? Que deben estar en escritura pública, ajá. que todo contrato arriba de 300 quetzales Debe hacerse debe escritura estar en pública. escritura pública, Ajá, es que se correcto. debe inscribir en el registro de la propiedad. Ya hablamos de la compraventa, de algunas modalidades de la compraventa. Ya vimos la promesa y entre los artículos de la promesa ya les cité para la inscripción en el registro de la propiedad. La regla es, Sandra, todo contrato, ya sea de compraventa o sus variables, debe de inscribirse en el registro de la propiedad. La promesa se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, como el que vamos a ver a continuación. Se tienen que inscribir. Y no es que porque haya pasado plazo, o porque dependa de un plazo, Ya. o porque es mayor a determinado plazo. La regla es inscribirlos en el registro de la propiedad. La excepción es cuando, un ejemplo, promitente vendedor y promitente comprador le dicen al notario, notario no lo vamos a inscribir. Y ellos tienen sus razones por qué no. De una de esas tal vez les voy a explicar en clase, ¿verdad? Entonces, usted al final del instrumento público establece entre las observaciones o obligaciones y la obligación de inscribir el presente testimonio al registro general de la propiedad, porque uno como notario se va liberando de las obligaciones. La otra Ya. pregunta, Sandra. Sí. Usted hablaba sobre las anotaciones o hacer la confrontación cuando uno hace anotaciones en los contratos. Por ejemplo, yo tengo un nombramiento que sí está inscrito ante el registro mercantil. Mi nombre, por ejemplo, aparece, yo lo escribí como notaria, lo escribí con mis 2 nombres y mis apellidos de soltera. En el contrato, en X contrato, yo debería de colocar la anotación cuando yo hago la consignación de los datos individualizados. En este caso, si yo soy casada, debo de colocar mi apellido de casada, en este caso, o debo de colocar, por ejemplo, yo me llamo Santa Patricia Maaspau, pero soy de López, por ejemplo. Entonces, si mi cliente pide que yo que coloque mi apellido de casada, ¿debo de colocarlo a requerimiento del cliente o debo de hacer la consignación conforme está en el registro mercantil? ¿Cómo está en el registro mercantil? Fíjese, Sandra, porque a veces llegan a las instituciones bancarias y siempre se encuentra un estudiante de derecho, o peor si es de auditoría, y le va a decir, mira, no coincide, es que aquí usted utilizó su nombre de casada, o cuando se inscribió se utilizó su nombre de casada, pero en el formulario que está presentando no viene su nombre de casada, entonces tiene que agregar su nombre de casada, o en el formulario, como está contenta, ¿verdad? Con su esposo, ahora se pone el nombre de casada. Pero cuando fue allá, estaba peleando con su esposo y lo puso el nombre de casada. No, y es optativo, fíjese usted, ya Corte de Constitucionalidad y algunas sentencias ha establecido, lógico, ¿verdad? El nombre de casada es opcional, por eso usted, Ah, Sandra Patricia Más, o se identifica, ¿con qué se identifica usted? Con el identificación. documento personal de identificación que tiene un código único de identificación, ¿verdad? Ajá. Así es. Pero sí a veces hay problemas, esas son unas cuestiones
incidencias administrativas, Sandra. Sí, Lo recomendable es, si usted es representante de una SA o usted es profesional, esto es disciplina para uno, a ustedes. O usa o no usa su apellido de casada. Es por las mujeres más que todo, ¿verdad? es Por correcto. las mujeres. Porque a veces genera incidencias administrativas, Sandra, pero no legales, no legales. Razonar, sí, se puede razonar. Si es de la oficina administrativa, ay, pero es mira, razonar que así eso te hace feliz, aquí está, por razonar. Eso no Ok. es problema. ¿Y la tercera? Y la tercera ley es siempre en cuanto a registro mercantil. Como los nombramientos tienen cierto plazo, indefinidos, 3 años, exactamente un año, hasta 6 meses he visto yo. Así Entonces, en es. este caso, yo debo, si se vence mi nombramiento o existe algún tipo de modificación en cuanto, por ejemplo, hoy soy administrador único y dentro de 6 meses soy gerente general, en este caso, siempre se debe de, no sé si la palabra es modificar o renovar, no tengo el término correcto en este caso del registro, se debe, si yo soy hoy gerente general, hoy 2018 y 2025, este contrato o perdón, ese nombramiento queda sin vigencia porque tiene un plazo, ¿sí? O sea, 3 años. 2018 yo fui representante legal de la sociedad XX, El entonces, primero fue gerente general y representante legal. ajá, Ahora, por la confianza que le tienen los socios, la nombraron presidenta del Consejo de Administración y representante legal. Usted firmó algunos contratos como gerente general y representante legal. Ya se venció ese nombramiento y ahora ajá, la nombraron presidente del Consejo de Administración y representante legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el nombramiento anterior? Cuando se inscriba su nombramiento de presidente del Consejo de Administración y representante legal, ahí tiene que, en esa acta que hace el notario, ahí cancela su inscripción como gerente, independientemente que ya haya vencido porque ya pasaron los 3 años y porque la asamblea de socios la nombró a usted presidenta del Consejo de Administración y representante legal. Esa es la variable nada más. ya, ok, perfecto. Muchas Va. gracias. Vamos a seguir con otro contratito, por favor, porque si no, eh, ya no nos va a dar tiempo. Y este es un poquito más grande, fíjense ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito y un poquito corridito. Cualquier pregunta la terminamos el día lunes, de la donación entre vivos. La donación entre vivos. En relación a la teoría general del contrato, la teoría general del contrato establece que la donación entre vivos, que la donación entre vivos es un convenio, un contrato. Dice, también establece que la libertad en el contrato es autonomía de la voluntad. ¿Cómo así? Es que como yo estoy donando, yo me desprendo de un bien, ya sea inmueble o mueble, ¿verdad? Entonces la autonomía de la voluntad de siempre y cuando es dentro de los límites de la ley, dentro de los límites de nuestro ordenamiento jurídico. Esa libertad en el contrato tiene que ser, esa autonomía de la voluntad debe de ser siempre dentro de los límites que establece nuestro ordenamiento jurídico. También la teoría general de contrato establece que existe una justicia en el contrato. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre las partes que se están en esa prestación recíproca entre las partes. Hay un equilibrio entre las partes en la prestación que se está dando. Entonces, los notarios hacemos justicia a celebrar contratos
¿Por qué razón? Porque A y B nos plantean sus pretensiones. El notario la redacta, se las presenta, si el notario escuchó bien, si ese es el acuerdo de A y B, y ellos dicen sí o no, o agregarle esto, o quitarle esto, es que yo considero esto, es que yo considero, vieran ustedes, qué bonito es cuando le cae a uno un auditor, son bien cuadrados para trabajar, por lo mismo, ¿verdad? Chica, hasta las comas, la redacción, la ortografía, qué bonito, ¿eh? Así que hay que redactar bien, por favor. Bueno, el concepto de la donación. Diego Espín Canovas establece o indica que es un acto a título gratuito realizado en forma contractual. Es un acto a título gratuito realizado en forma contractual. Y esto nos lo llevamos al decreto ley 106 porque así lo establece también. Bueno, por el que una persona hace liberalidad a otra que la acepta. O sea, esa liberalidad de entregar un bien, entendiéndose por liberalidad esa disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya. Pero no toda liberalidad constituye prestación. Ramón Sánchez Medal establece que es un contrato por el que una persona a quien se le puede dar, la que va a dar, se le denomina donante. Transmite gratuitamente parte de sus bienes presentes a otra persona, a la cual la doctrina la denomina donatario, debiendo reservarse para sí bienes suficientes para su subsistencia y para el cumplimiento de sus obligaciones. Por eso, siempre y cuando se redacte un contrato de donación, se tiene que consignar que se está liberando, que está dando en donación porque tiene otros bienes para poder sobrevivir, subsistir en la sociedad. Bueno, Messineo establece que un contrato puede ser la prestación de un solo lado, con la prestación de un solo lado, en virtud del cual una de las partes, que ya hablamos, que es el que está donando por, por el espíritu, por la pretensión, por la voluntad de liberalidad y por tanto, de forma espontánea, establece este autor, procura la otra, o sea, el donatario, un enriquecimiento, porque entonces hay una ventaja patrimonial. A le está donando a B y A, digamos así, se está empobreciendo de su patrimonio y B se está enriqueciendo. O sea, el donatario se desprende un bien inmueble. El donante y el donatario crece su patrimonio, ¿verdad? Entonces transfiere su propio derecho o constituye un derecho o renunciando un derecho a favor de esta otra persona. Bueno, la esencia del contrato establece que en esencia del contrato la palabra animus donandi, ¿verdad? Para entregar ese consentimiento, el ánimo, la transferencia de ese bien. Existe liberalidad, no hay contraprestación por la otra parte. Está la existencia de un contrato.
está la existencia de una transmisión efectiva de la cosa donada. Entre los elementos, podemos encontrar subjetivo personal, el donante. Debe ser capaz y además debe de ser capaz quien está donando y además tener la libre disposición de la cosa que está donando, del bien mueble o del bien inmueble. El donatario, quien recibe, ¿verdad? Puede ser un menor de edad, incapaz e incluso un ausente, pero debe contar, porque eso ya lo vimos en Notariado 3, con aceptación expresa del donatario o de su representante legal. Si la donación es pura y simple y no necesita autorización judicial, bueno, se puede hacer también a través de un gestor, la figura del gestor de negocios, ¿verdad? Entre estos elementos está el objetivo o real, el objeto de la donación, que puede ser cosas corpóreas o incorpóreas, presentes o futuras, como nos lo explicaba nuestro docente de Derecho Civil, ¿verdad? Una producción, una siembra futura, ¿verdad? Para eso la lectura del artículo 1538 del Código Civil. Pueden ser derechos reales, pueden ser derechos personales, pueden ser derechos que tenemos de créditos, de un pagaré, de una letra de cambio. Bueno, entre estos elementos, entonces, entre el objetivo real, podemos decir que está la constitución de un patrimonio familiar por un tercero a título de donación, según el artículo 354. Siguiendo con los elementos del contrato de la donación, tenemos que es causal. Doctrinariamente, la donación sí debe tener una causa, una finalidad, un motivo, una razón efectiva del donante para hacer la donación formal. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse en escritura pública. La donación se puede hacer por medio de apoderado. La donación puede ser en un acto separado. La donación debe de ser, la donación se tiene que estimar. ¿Vieron, mis queridos alumnos? Se tiene que estimar la donación. Entre las características podemos decir que es unilateral, consensual, porque se perfecciona con el consentimiento, es principal, es gratuito, aún la donación onerosa con carga sigue siendo considerada gratuita, porque ¿qué es la donación? Es un regalo que yo voy a estimar. Es instantánea o de tracto sucesivo. Es formal en el caso de bienes inmuebles o bienes que se deben de inscribir en el registro de la propiedad o en el registro de garantías mobiliarias. Es un contrato, por favor, mucha atención, revocable por naturaleza. O sea que la donación se puede revocar por ingratitud. Aspectos importantes al redactar una donación. Toda donación se considera gratuita, salvo que en el texto del instrumento se indique que es remuneratoria u onerosa. Otra vez, toda donación se considera gratuita, salvo que en el texto del instrumento se indique que es remuneratoria
u onerosa. Bueno, debe indicarse que es en forma pura, simple y gratuita. Esas palabras son fundamentales en una donación. Pura, simple y gratuita, y que se estima en determinada cantidad. Si así lo es, de lo contrario debe indicarse cuál es la condición o la carga, ¿verdad? Debe indicarse el valor en que se estima la donación de los bienes o derechos donados, como por ejemplo, la donación la hace en forma pura, simple y gratuita, pero para los efectos fiscales la estima en 50,000 quetzales. Eso podría redactarse en el instrumento. Aspectos importantes al redactar la donación. Si se está donando la nuda propiedad y se reserva el usufructo vitalicio, así debe hacer constar en la misma cláusula. Porque en una cláusula usted no puede estar donando y en la otra constituyendo el usufructo vitalicio. ¿Por qué? Porque ya donó. ¿Y cómo va a constituir un usufructo si ya no tiene nada? Entonces, en la misma cláusula, dona y constituye el usufructo vitalicio, ¿verdad? Podría existir un rechazo en el registro de la propiedad si usted lo hace separado, que es lo más seguro. Por eso, importante, y todos con la lectura de las guías registrales y del registro de la propiedad. Bueno, sobre todo, podría existir un rechazo en el registro de la propiedad, sobre todo cuando se está donando a menores de edad, pues podría considerarse que se le están limitando los derechos de propiedad al menor. Y para ello se necesita autorización judicial. Bueno, aspectos importantes al redactar una donación. La cláusula de la donación. Ustedes de repente tal vez van a tener un casito. Hay veces, hagamos en cuenta que hay 5 personas que son dueñas propietarias de una finca, pero el propietario A quiere vender su parte. Pero el propietario, a veces son hermanos o familiares y se agarran del pelo, sí, pero yo mi parte no se la quiero vender a este, ni a este, ni a este, porque este me cae mal, este se metió con no sé quién, este habla de mí, cosas, ¿no? Ustedes qué pasa, ¿verdad? Entonces, yo para vender, por el derecho de tanteo, los otros 4 copropietarios, a ellos les tengo que ofrecer primero mi parte para vender. Pero si yo dono, no hay derecho de tanteo para los otros 4. Bueno, aspectos importantes a redactar una donación. Cláusula de donación de nuda propiedad y podría hacerse hasta con reserva de su fruto vitalicio. Un ejemplo, continúa manifestando el señor fulano de tal que por este acto dona entre vivos a favor de sus menores hijos, digamos, la nuda propiedad. La finca identificada en la cláusula tal de este instrumento, con todo cuanto de hecho por derecho le corresponde a la nuda propiedad, incluyendo el servicio de agua potable y demás servicios que surten al inmueble, reservándose para sí misma el usufructo vitalicio sobre dicho inmueble. Esa podría ser la redacción de una cláusula cuando yo me reservo el usufructo vitalicio, ¿verdad? Bueno, aspectos importantes a redactar una donación. La donación paga impuesto al valor agregado. Por tratarse de un acto de liberalidad en la donación de derechos de copropiedad, no es necesaria la comparecencia ni autorización o consentimiento de los demás condueños. O sea, el ejemplo que yo les decía a ustedes,
En la donación a título gratuito, no hay, cuando es a título gratuito, no hay obligación de decretar que el bien objeto de la misma se encuentre libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones. ¿Verdad? Como les dije, la donación paga 12%, pues las modificaciones en su momento, cuando se hicieron con la compraventa que pagaba 3% de timbre fiscal, no incluye a la donación. Unos 4 minutos, porque ya sé que se van a desconectar. Otro aspecto importante al redactar la donación es que en la aceptación de la donación debe ser aceptada de forma expresa. El donatario tiene que aceptarla de forma expresa. La revocación de la donación por causa de ingratitud debe ser notificada judicialmente. La inexistencia de oposición a la revocación para efectos de su inscripción en el Registro General de la Propiedad debe de acreditarse con certificación extendida por el juzgado que haga constar los hechos de la notificación y del transcurso del plazo determinado por la ley sin que se haya producido. Porque como les dije al principio, la donación puede ser revocada, pero para esto se lleva un proceso en un juzgado civil. Y entonces debe ser notificada de forma judicial. Nosotros vamos a terminar estos ejercicios que subieron y el día lunes vamos a hacer otros ejercicios. Es importante la redacción, es importante que sigan las instrucciones, es importante que pregunten, es importante que echemos, como les decía, la platicadita para ver cómo van los contratos, qué dudas, y así, y cada día todos aprendemos, cada día todos fortalecemos el asidero jurídico. Feliz noche, los saludo el día lunes y por favor, allá hacen las tareas. Feliz noche, Gracias. licenciado. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Buenas noches, licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz